Vamos a hacer una introducción muy breve a los debates en relación a la Revolución de Mayo del 25 de mayo de 1810, como usualmente se la suele llamar. La primera cosa que hay que preguntarse, y que no es autoevidente, es si efectivamente fue una revolución, si está bien darle ese nombre, si conviene llamarla así, y si el nombre se corresponde con los hechos y los procesos que ocurrieron en aquel momento. Esto que parecería ser una pregunta tal vez medio obvia, no lo es tanto cuando vemos que en buena parte, tanto en los dispositivos que se usan habitualmente en el sistema escolar, como la historia que se divulga a través de las academias, las carreras de historia, los profesorados, muchas veces, aunque se siga llamando revolución al proceso, en realidad el tratamiento que se le da es de un proceso que no parecería o se desliza como contenido de ese proceso llamado revolución, un contenido que no se condice con esa palabra, con ese concepto. Entonces, primera cuestión, hay que recordar ni más ni menos que lo que hoy llamamos Argentina es un país que surgió luego de una larga historia colonial, es decir, que nuestra existencia tiene que ver con un proceso donde se desencadenó obviamente la independencia, el proceso independentista del que estamos hablando, que se produce luego de aproximadamente 300 años de vida colonial, que nuestra vida independiente como nación, la existencia de Argentina como nación y su relativo grado de independencia es mucho más corta aún cantidad de años con respecto al periodo en el cual fuimos, digamos, una dependencia colonial de la corona española. Cuando se habla y se usa la palabra revolución, tengamos presente que la palabra tiene una carga, una determinada carga que tiene que ver con las características que se supone que una revolución dentro de las ciencias políticas, de las ciencias sociales, se caracteriza como revolución a qué hechos, a qué procesos. Primera cuestión, está el tema de que, aunque podamos ponerle una fecha de inicio, semana de mayo de 1810, 18 de mayo en adelante, en realidad, si está bien puesto el nombre revolución, tenemos que reconocer que previamente a que la revolución pasa a estar explícitamente expresándose, hay un periodo de latencia, hay un periodo de incubación, hay un periodo donde en potencia se está generando ese proceso revolucionario. Y para que ese proceso que está latente luego se exprese, evidentemente tenemos que encontrar sectores sociales, sujetos humanos, que expresen una conciencia de la necesidad de ese proceso revolucionario, que expresen objetivos, que expresen planes, que expresen intereses que llevan de algún modo a esa ruptura revolucionaria. Finalmente la revolución es un proceso humano, en este caso, cuando hablamos de este tipo de revolución, y es un proceso por lo tanto en el cual tenemos que ver las intenciones, los objetivos y el factor creador humano. Y es una forma de resolver una contradicción, la revolución, ni más ni menos. Entonces también tenemos que pensar cuáles serían las contradicciones que estaban latiendo en esa sociedad desde, digamos, toda esa historia previa, esos 300 años, se fueron incubando, macerando y generando las condiciones que llevaron a esa ruptura revolucionaria. Entonces no es casual que una corriente de historia oficial predominante en los últimos años en las academias y en la divulgación, en muchos casos, aunque no todos, que es la corriente de Luis Alberto Romero y otros,
haya postulado explícitamente que la revolución finalmente no fue tal, sino que los patriotas, como habitualmente se les dice, simplemente se pusieron, digamos, al frente de una improvisación con motivo de los hechos que ocurrieron en la metrópoli y la aparentemente caída definitiva de España bajo el control napoleónico, el control francés. Por lo tanto, ahí tenemos un filo polémico fundamental. Por eso resaltamos siempre la obra del historiador Eduardo Ascuy Ameguino, que es justamente quien batalló contra esa tesis y demostró, como en su obra Artigas y la Revolución, que hubieron numerosísimos planes, objetivos, conciencia gestándose de la necesidad de ese proceso independentista previo a la revolución, y que por lo tanto las condiciones en las cuales la caída de España bajo el control francés dota al proceso rioplatense son condiciones muy favorables, muy oportunas, pero no son las condiciones que tienen la responsabilidad total y absoluta de lo que pasó, sino que son las condiciones más favorables para que se diera aquello que se estaba incubando, que ya estaba en latencia, que estaba dentro de las posibilidades. Por ejemplo, en el caso de los planes carlotistas y otras formas que ustedes pueden ver en los textos de Ascuy, y que tienen que ver también con el proceso de debilitamiento del poder español, de las invasiones inglesas y múltiples otros factores que ocurrieron, que no nos podemos meter en este caso en detalle porque es solamente un video introductorio. Entonces, primera cuestión es, ¿fue una revolución o no? Estamos sosteniendo que sí, que lo fue, que el nombre corresponde, que no es simplemente una revuelta, una rebelión o una insurrección con un grado de espontaneidad muy grande y sin objetivos, improvisada, sino que es un proceso que estaba madurando largamente en el Río de la Plata. Por otro lado, estamos diciendo que hay una conciencia de la necesidad independentista que se maduraba en las subjetividades de numerosos referentes y sectores sociales y clases de la época, y que tenía que ver con objetivos tales como la libertad de comercio, la reforma del sistema de propiedad de la tierra, la reforma del sistema impositivo, la cuestión de la administración del poder político, etcétera, etcétera. Múltiples cuestiones en las cuales nos vamos a referir en alguna otra oportunidad. Por otro lado, una vez que nos pusiéramos de acuerdo en que fue una revolución, y aquí aparece un tercer elemento para caracterizarla como revolución, que es la cuestión de la violencia, tendríamos que pensar qué tipo de revolución es. Entonces, para redondear la cuestión de que sostener que es efectivamente una revolución, tenemos que ver que el proceso incluyó la violencia, como en todos los procesos revolucionarios de la modernidad y la contemporaneidad. Si bien en la Semana de Mayo la violencia solo se esbozó y estuvo, digamos, implícitamente, en tanto que amenaza para que finalmente se depusiera al virrey, luego la revolución se convirtió en una guerra independentista de largos años, y eso implicó claramente la necesidad de la violencia como partera de lo nuevo en la historia. Por lo tanto, revolución. Ahora, una vez que está esta primera cuestión, es una revolución con todas estas características, la pregunta es, ¿qué tipo de revolución? No nos alcanza con constatar, corroborar que está bien puesto el nombre de revolución y que no es simplemente un mito de los orígenes, digamos,
logrado por la historiografía, sino que efectivamente fue una revolución. Pero ahora, ¿qué tipo de revolución es? En cuanto a qué tipo de revolución es,